CEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina y Caribe. Muchos de nosotros nos conocimos ahí en encuentros, en reuniones, compartimos nuestras realidades y para nosotros, para mí es un placer enorme que ellos estén acá visitándolos a ustedes, conociéndonos y bueno, descubriendo una de las luchas que hay en nuestra América Latina. Entonces, llevamos años en la resistencia, años en la minoría, ¿cierto? Yo no podría decir años en la derrota. Entonces pareciera ser que estamos tanto en la resistencia que finalmente construimos culturas de derrota. El Rojas en Lucha no es solamente una frase que enarbolamos en las banderas, sino es la muestra de nuestra angustia, de nuestra bronca, puesta en juego para oponernos a la violencia que el Estado ejerce contra los trabajadores. ¿Cómo desde nuestra conciencia podemos atisbar el peligro de los autoritarismos, de los mesianismos que nos arrebatan la lucha, que vacían de contenido la participación y el protagonismo de la gente? Ahí tenemos una enorme responsabilidad. Solamente nosotros, que somos los realmente interesados porque lo vivimos todos los días, en sacar adelante la educación pública, somos los que podemos hacernos y no, digamos, quienes nos gobiernan y la clase que ellos representan y quienes nos gobernaron y quienes colaboran con ese gobierno. Deberíamos privilegiar para pensar un poco no solamente la crítica a estas reformas neoliberales que están amenazando la financiación de la educación pública, sino a qué tipo de estrategias desde la cotidianidad podemos implementar para politizar los centros educativos y para politizar lo que está pasando ahí adentro, no solamente en términos de estas movilizaciones, sino en términos de todas esas exclusiones y categorías que cotidianamente reproducen un montón de desigualdades, inclusive al interior de la escuela. La reforma de las escuelas técnicas es otro método de ajuste del gobierno provincial a la escuela pública. Creemos que todos y todas merecemos una escuela y una educación pública de calidad. Frente a esto también luchamos. En las clases de educación nos decía, claro, la educación puede servir para reproducir todo el mecanismo que este sistema tiene y mantener a la gente tranquilita, dominadita. Pero también puede contribuir a transformar, a cambiar. Y creo que eso es lo que está pasando aquí en Moreno, en Rojas y en la Argentina, en América Latina. Desde el 2 de agosto en Moreno, izamos cada vez más alto el guardapolvo blanco en el mástil callejero de la movilización popular. La educación pública no es el trabajo del profe lo que está en cuestión, no es el salario, no es solo que el estudiante llegue. Es que en la educación pública finalmente se está jugando el futuro de esos países, se está jugando la posibilidad de vivir bien, porque además si es un derecho que posibilita muchos otros derechos. Arrancó por parte en la interna de los docentes una lucha por entender que el problema no era un problema ni de enseñanza de contenidos, ni era un problema de qué va a pasar con las cursadas de los chicos, sino que era un problema de sostener el derecho de todos a tener un espacio digno para trabajar y para estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que vincula las luchas LGBTI, las luchas de las mujeres, las luchas de los indígenas, de los afrodescendientes, de los estudiantes? ¿Qué es lo que vincula la lucha? ¿Qué es lo que hace que estemos luchando por lo mismo y que no estemos luchando por cosas que nos separen y nos segreguen? Creo que tiene que ser la defensa de lo público y la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo, porque lo que está en riesgo es la subsistencia de este planeta, la pervivencia de la vida, de la solidaridad, de los proyectos colectivos. Nosotros no vamos a abandonar esta lucha, nosotros no vamos a transar con nadie, nosotros vamos a defender nuestros derechos y nuestros derechos. No se trata simplemente de adecuarse a un mercado laboral en el cual prima la desigualdad, prima la segregación y el mercado es incierto. Y chicos y chicas tienen que construir sus trayectorias de vida entrando al mercado, entrando a un trabajo, sabiendo si tienen que estudiar o trabajar o quizás en para. Sus trayectorias educativas ya no son lineales. Entonces es importante que ese reconocimiento, esa situación esté presente. La historia, la ciudadanía, el reconocimiento de sus derechos es clave. Trabajamos con personas, formamos personas y
la desidia afecta a esas personas y al mismo tiempo nos afecta a nosotros. Y es un poco con lo que juegan los estados, ¿no? Si nosotros no ponemos este granito acá, lo va a poner él. No se preocupen porque de alguna manera los baches se van a cubrir. Y eso fue lo que ocasionó lo que ocasionó la explosión de la Escuela 49 y que terminó con el asesinato de 2 trabajadores de la educación.